Bueno, ¿qué tal? Hemos llegado entonces a esta última clase de este curso del programa latinoamericano de educación a distancia sobre marxismo y materialismo histórico. Esta última quinta clase la vamos a dedicar, como ya habíamos adelantado, a finalizar con el tema del sujeto histórico revolucionario en el capitalismo. Este sujeto va a ser el sujeto de la última etapa del capitalismo, a la que hemos denominado globalización financiera neoliberal, que a su vez es la última etapa de toda una era, como venimos insistiendo desde las primeras clases, ¿no? Eh, Antes que nada, una precisión terminológica. Cuando hablamos de globalización, nos podemos estar refiriendo a dos tipos distintos de globalización. Por un lado, la globalización que está en crisis, la globalización que va contra el sentido de la historia, que es lo que acabamos de denominar globalización financiera neoliberal. Y por otro lado, una globalización que va en el sentido de la historia, una globalización, un internacionalismo que se está generando, que lleva a la cooperación, complementariedad, intercambio, desarrollo de las relaciones entre las naciones en forma pacífica, ¿no? Bueno, dicho esto, pasemos al sujeto histórico, que es el sujeto histórico de esta última etapa del capitalismo. Hablar del sujeto histórico en esta última etapa del capitalismo es es dar de alguna manera una respuesta a una pregunta tradicional del marxismo-leninismo, que es el qué hacer, porque estamos hablando de el sujeto histórico revolucionario actual, en nuestro momento, en el momento en que estamos viviendo y del que se supone que somos parte, ¿no? Este sujeto histórico revolucionario, clase obrera, en este último capitalismo financiero, se va a expresar de distintas maneras, principalmente de dos maneras. Una, a partir de el esfuerzo de construcción del socialismo, de continuar construyendo el socialismo en aquellos países que ya venían siendo socialistas. En primer lugar, la República Popular China, pero también Vietnam, también Corea del Norte, Cuba y otros países que se agregan a la construcción, a un intento de construcción de socialismo en las peculiares condiciones del siglo XXI, como por ejemplo Venezuela. Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI, en el caso venezolano, pero también Nicaragua, también Bolivia y otros países de Asia y África. Esta doble estrategia no está compuesta solamente por estos países que construyen el socialismo, sino obviamente por otra corriente, que es la de todos aquellos pueblos, partidos, movimientos de distintos países capitalistas, que luchan por salir del esquema neoliberal y del yugo de los grandes consorcios financieros internacionales, que los dominan y los expolian, depredando sus riquezas. En ese sentido, son prácticamente casi todos los pueblos del mundo en esta lucha,
que se combina con el accionar de los pueblos, los partidos y los movimientos que están construyendo el socialismo. Ahora bien, de toda esta estrategia no está exenta de contradicciones, de marchas y contramarchas, eh, pero en todo esto lo que se destaca muy claramente como algo nodal, como algo principal, es el rol de la República Popular China. La República Popular China eh, comenzó la construcción del socialismo ya directamente en todo el país en 1949, con la fundación de la República Popular y la creación de lo que entonces se llamó la Nueva Democracia. En aquel momento, esta construcción del socialismo, como había sido la construcción del socialismo en otros países, desarrolló impresionantemente las capacidades productivas, la industrialización, la productividad de la República Popular, le permitió sacar del analfabetismo a la totalidad de la población, proporcionarle una educación adecuada a una población numerosísima, proporcionar vivienda, salud y comida, es decir, alimentos, aunque tuvo que soportar también grandes marchas y contramarchas, incluso por momentos algunas hambrunas eh, causadas principalmente por problemas climáticos en los cultivos respecto de la producción agrícola, y nunca, a pesar del desarrollo industrial, pudo dejar de ser China uno de los países con menor Producto Bruto Interno e incluso obviamente menor Producto Bruto Interno per cápita, que es la forma más correcta de medir la potencialidad de un país. Bueno, sin embargo, en la década de los 80 del siglo XX, del siglo pasado, cuando en el resto de los países socialistas, particularmente en la Unión Soviética y los países socialistas de Europa del Este, se empezaba a generar una decadencia, un detenimiento y finalmente un estancamiento de la producción económica, lo que a su vez llevaba a la generación de burocratismo, clientelismo, mercado negro y finalmente corrupción, que terminó en la implosión de la Unión Soviética y en la desintegración del socialismo soviético y de los países de Europa oriental y su caída en un capitalismo de tipo salvaje. Y mientras otros países socialistas como Corea del Norte y Cuba se abroquelaban en su aislamiento y soportaban inmensas penurias para sostener el socialismo, en China se produce una gran excepcionalidad histórica, un cambio magistralmente dialéctico del rumbo, principalmente del rumbo económico, de la mano de Deng Xiaoping. En China se produce una inclusión dentro de la dinámica económica de reglas de mercado, de ámbitos de propiedad privada
y de admisión de inversión extranjera directa. Todo esto lo logra hacer China con éxito debido a que también estaba en estancamiento y caída la tasa de ganancia en los países capitalistas más desarrollados, y por lo tanto estos buscaron el territorio principalmente de China para radicar sus empresas en mejores condiciones de costos. Todo esto llevó a un desarrollo extraordinario de las fuerzas productivas en el gran país asiático, y este desarrollo de las fuerzas productivas y de las capacidades científico-técnicas desbordantes llevó también a China a una necesidad inevitable de intercambio comercial con el resto del mundo, que a su vez le generó como necesidad estratégica la paz, una política de paz para poder desarrollar el comercio en todo el mundo, ¿no? Y junto con esa estrategia de paz, a China le empezó a convenir también que el resto de las regiones del mundo con las que comerciaba se desarrollaran económicamente. Por lo tanto, buscó la complementariedad y en muchos casos la cooperación. Incluso la cooperación en términos no solamente comerciales, sino también financieros, pero con una cooperación financiera que no buscaba expoliar al país deudor, sino aplicar la política crediticia precisamente para el desarrollo económico y comercial de esos países. Es decir, que así como en algún momento en los años 20, Lenin recurre a la nueva política económica, incluyendo prácticas de mercado e inversión extranjera, admitiendo inversión extranjera para salvar la revolución rusa. China, en lo que se podría considerar una enorme nueva política económica, desarrolla lo mismo, pero manteniendo, como mantuvo Lenin, el control político y económico del Estado a través del gobierno socialista y del Partido Comunista Chino. Toda esta estrategia de construcción de socialismo, de apertura al mundo, de intercambio, de búsqueda de la paz, la llevó a China a construir bloques de integración regional, como por ejemplo la Asociación de Cooperación de Shanghái entre países asiáticos, los BRICS, que ya incluyen países de otras regiones, y la iniciativa de la Ruta de la Seda, que atraviesa prácticamente todo el globo y que fortalecen toda esta política de intercambio, de paz, de complementariedad, que se opone justamente a las políticas depredadoras, a las políticas de explotación de un mundo capitalista en profunda crisis, y que en su desesperación busca la expoliación de los países, sobre todo a partir de la deuda, a partir de los intereses leoninos, de una deuda que no es para, que nunca es facilitada. En el término del crédito nunca es facilitado para el desarrollo, la industrialización o el desarrollo del comercio, sino exclusivamente para el pago de deudas anteriores, en un círculo vicioso
que no permiten el desarrollo de los países deudores, ¿no? Estas son, digamos, las dos estrategias que se confrontan y por otro lado, en combinación con la estrategia china, eh, los pueblos de los países capitalistas en los que todavía impera el neoliberalismo y la financiarización global, eh, están permanentemente en desarrollo luchas, resistencias, tanto de partidos, movimientos como de pueblos enteros contra esta situación de expoliación. Y en esto, digamos, nos tenemos que considerar inmersos muchos países de América Latina y del Caribe, que apuntamos en nuestras luchas a romper esos esquemas neoliberales y a sumarnos a la construcción de una comunidad de naciones, que es lo que propone China hoy, en la construcción del socialismo en todos los países del mundo. Y con ello abandonar esta tercera y última etapa del capitalismo, pero a la vez, como ya lo dijimos tantas veces, abandonar toda una era de violencia, guerras, explotación y dominación del ser humano por el ser humano, lo que nos pone a las puertas de una nueva era, de una nueva forma de ser del ser humano, de una nueva forma de existencia, de un nuevo modo de existencia, como lo planteamos en las primeras clases. Un nuevo modo de existencia, es decir, nos pone a las puertas de un gran cambio civilizatorio. Bueno, gracias.